La verdad, la verdad que los niños te lo ponen fácil, ¿no? Pero te lo ponen difícil al mismo tiempo, porque después de todo lo que han hablado y nos han comentado, pues, ¿qué más que decir, no? En realidad, eh, yo no tenía que hablar del tema que voy a hablar hoy. Y os cuento, estamos dando el libro de Proverbios y hoy tocaba el capítulo 3. Había estado toda la semana dándole vuelta al tema. Íbamos a hablar sobre el peligro de la autosuficiencia, ¿no? De aquel que se cree autosuficiente en sabiduría y cree que lo sabe todo, que no necesita ser enseñado, etcétera, etcétera. Pero ayer ocurrieron una serie de cosas que entendí la voluntad del Señor y dije, no hay que hablar de este tema, vamos a hablar de otra cosa. Y pensé en hablar de José. Y después me entero que los niños de la escuela dominical habían hablado y nos han hablado ahora de José, ¿no? Y han comentado cosas muy interesantes de la vida de José, lo cual me ha facilitado un poco el terreno, ¿no? Así que si hoy está aquí y ha escuchado a los niños hablar de José, me va a escuchar a mí hablar de José, será porque Dios tiene que decirte algo acerca de José para tu vida, ¿no? Así que estamos agradecidos al Señor de poder veros a cada uno, especialmente a viejo amigo. Isabel, nos alegra mucho de verte, Esther también. Y bueno, mi madre no es una vieja amiga, es una vieja madre, pero no llega a ser vieja amiga, ¿no? Nunca hemos sido amigos, porque los papás no son amigos de los hijos, lo sabéis, ¿no? Los papás son los papás, ¿no? Porque si los papás son nuestros amigos, no tenemos papás, tenemos amigos, ¿no? Así que no digáis nunca a vuestros hijos que sois su amigo, no, sois sus papás y sus mamás, que los quieren mucho más que los amigos, porque los amigos van y vienen, pero los papás no, ¿vale? Así que si estáis aquí es porque el Señor tiene algo que deciros, que decirnos, porque yo también tengo algo que aprender en esta mañana, ¿no? Si tenéis la Biblia, por favor, la abrimos en Génesis capítulo 49. Otra parte que nos han hablado los niños es acerca de los nombres de Dios. ¿Recordáis cuando Adán y Eva son creados? Dios les trae delante a todos los animales, ¿no? Y dice que Adán llamó a cada animal por su nombre. La cebra, la jirafa, el elefante, el mono, ¿no? Y el ponerle nombre a cada animal implicaba que tenía autoridad. Ponerle nombre a alguien implica que tienes autoridad sobre eso, ¿no? Y cuando viene su mujer, ¿recordáis lo que dice la palabra? Que Adán le puso nombre y le puso de nombre varón. No puso, Eva viene después, le puso varona, ¿no? Porque del varón fue tomada, ¿no? Y el hecho de hablar de los nombres de Dios es muy interesante porque nos revelan un aspecto de su carácter, ¿no? Y hemos hablado del Dios que provee, del Dios que salva, del Dios que sana. Y nuestros nombres, si no lo habéis averiguado, lo podéis hacer luego con ChatGPT o con cualquier inteligencia artificial o simplemente con Internet. ¿Qué significa nuestro nombre, no? Yo hace poco, sabéis que yo doy clase en la escuela y tengo una tutoría de niños de tercero y de cuarto, y cada uno indudablemente tiene su nombre. Tengo algunos repetidos, pero cada uno tiene el nombre que su padre y su madre le han puesto, ¿no? Y les dije el significado de su nombre a cada uno de ellos, ¿no? Algunos me costó un trabajazo encontrarlo, otros fue muy fácil, ¿no? Tengo a un nene que se llama Rafael, y claro, Rafael viene en la Biblia, y el nombre de Rafael significa Dios sana, ¿no? El Dios que sana. Todos los nombres que llevan la terminación el al final o al principio llevan también ese nombre de Dios, él, pues significa Dios algo, ¿no? Miguel significa quién como Dios, ¿no? Y así con todos los nombres. Y cada uno se quedó maravillado de que no sabían qué significaba su nombre. Y eso a los niños les da cierta identidad, ¿no? Porque ya no es Rafael, ya es que mi nombre significa Dios sana, ¿no? Y el hablar de los nombres de Dios, precisamente, pues nos hace pensar un poquito en quién es ese Dios que tenemos, ¿no? Bien, pues en Génesis capítulo 49
aparece también un nombre de Dios, versículo 22. He titulado este mensaje Lanzarse contra la alambrada. Y ahora veréis por qué. ¿Vale? Génesis 49, versículo 22. Veis que al final del libro del Génesis, Jacob está a punto de morir, pero antes de morir hace una cosa muy bonita. Y es coger a sus hijos, ponerlos a su alrededor y darles una bendición a cada uno. El hecho de bendecir y el hecho de darle una bendición a cada uno implicaba que eso se iba a cumplir. Que eso indudablemente iba a ser algo que en el futuro iba a tener una implicación segura, ¿no? Y empieza, pues, en el capítulo 49, se acercan los hijos de Jacob y empieza con Rubén, y acaba indudablemente con José y Benjamín, que son los dos últimos, ¿no? Y sí, Marco, Jacob tenía un preferido, y era José. Es que decía que le han explicado que los papás no tienen preferido, y él preguntó, bueno, ¿y entonces José? ¿Por qué era el preferido? Y sí, era el preferido de Jacob, ¿no? Era de los pequeñines, y a ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, pues dice lo siguiente de José. Fijaos, capítulo 49, versículo 22. José es un árbol fructífero junto a un manantial. Sus ramas trepan por encima del muro. Los arqueros, versículo 23, lo atacaron ferozmente. Le dispararon y lo hostigaron, pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Que el Dios de tu padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Qué palabras tan preciosas, qué últimas palabras tan preciosas de un padre a un hijo, ¿verdad? Muchos habréis oído de Víctor Frank, el psiquiatra, prisionero 119.104 en Auschwitz, y él escribió un libro titulado El hombre en busca de sentido en el año 1946, un librito muy fino que si podéis conseguirlo está en las redes, no voy a decir dónde, lo podéis leer gratis, lo podéis comprar por nada y menos, pero yo creo que es un libro de obligada lectura para todo ser viviente, ¿no? Y él, este psiquiatra, en ese libro relata las experiencias personales de un psiquiatra que era él, en un campo de concentración nazi. Y él habla de los pequeños tormentos a los que eran sometidos todos los prisioneros, y particularmente él. Y relata en el libro, por ejemplo, que los dejaban sin agua y sin pan, tenían la ración diaria más básica, siquiera para sobrevivir. Vivían hacinados en pequeños barracones, no tenían intimidad ninguna. Él dice que le privaban de la libertad, siquiera de expresarse, de la libertad de ser humano, dice él. Y nos habla en el libro de que había gente que se lanzaba contra la alambrada electrificada para evitar el sufrimiento que estaban padeciendo allí. Y esa alambrada electrificada era el suicidio ante la desesperación de todos los tormentos que estaban padeciendo. Y él toma ese concepto de lanzarse contra la alambrada, que es el que yo le he puesto título a este mensaje. Si después de lo que vamos a ver acerca de José, si después de esto decidimos lanzarnos contra la alambrada o preferimos dejarnos caer en los brazos de Dios. Porque tenemos esas dos alternativas cuando estamos pasando por una crisis. Y todos hemos pasado por crisis, unas más grandes, otras más pequeñas, pero todos tenemos crisis en nuestra vida. Crisis de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las duraciones, ¿no? Y José pudo decidir en un momento de su vida lanzarse contra la alambrada. Podía haber decidido suicidarse moralmente y quitarse de medio moralmente,
pero decidió dejarse caer en los brazos de Dios. Y vamos a ver, hemos visto en este pequeño relato, en esta bendición que le da Jacob a José, esa descripción de cuál había sido la vida de José. ¿Quiénes son esos arqueros que atacaron a José? Porque que sepamos no había arqueros físicos que lanzaron flechas contra José. Pero ahí hay una metáfora preciosa de cómo fue su vida. José fue un hombre precioso. José fue un hombre amado de su padre, fue el retoño fructífero, fue el mimado de papá, fue el que le hicieron la túnica de colores, fue el que le nació a Jacob en su vejez, y a la vejez viruelas, ¿no? Y al nacer en su vejez, pues era el mimado, ¿no? Y lo tenéis en el capítulo 37, dice, Dios me dio a mi hijo en mi vejez. Fue su preferido, por eso tuvo la túnica, pero dice aquí Jacob, que aparte de ser un árbol fructífero, dice, es un árbol fructífero junto a un manantial. ¿Recordáis las palabras del Salmo capítulo 1, versículo 3? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de maldad, sino que en la ley del Señor está su delicia. Dice, será como árbol plantado, ¿dónde? Junto a corrientes de las aguas. Jacob fue un hombre fructífero porque supo estar plantado junto a un manantial de agua que le permitía crecer abundantemente. Estar plantado junto a la ribera de la palabra de Dios, el estar siempre apegado a la palabra de Dios, el estar siempre con la palabra de Dios en la mente y en el corazón, implica estar junto a un manantial, hermanos y hermanas, amigos y amigas, frente a un manantial inagotable. ¿Quieres crecer en tu vida? ¿Quieres reverdecer en tu vida? Aférrate a la palabra, arrímate a la palabra de Dios. De otra manera puede ser que nos estemos plantados en cualquier otro sitio, echemos nuestra esperanza en cualquier otro sitio, pero al final vamos a encontrar sequedad, vamos a encontrar un terreno que no nos está aportando ningún beneficio y que finalmente producirá que nos marchitemos y que nuestra vida sea una vida llena de hojas que se caen por falta de alimento. El hombre y la mujer bienaventurados son los que están firmes, apegados a la palabra, al manantial de la palabra. ¿Por qué? Porque trae protección y trae cuidado. ¿Sabéis una de las cosas que yo más me lamento en la vida hoy día? Me alegro de los avances tecnológicos. Me alegro del acceso que hoy día tenemos a la palabra al instante. Pero se ha producido el fenómeno contrario. Y es que cuanto más acceso tenemos a la palabra, menos se lee. ¿Quién se sabe hoy día el orden de los libros de la Biblia? Si la tenemos en el móvil y directamente buscas dónde está cada capítulo, cada versículo, y te sale directamente sin tener que andar con tu Biblia para arriba y para abajo, ¿no? ¿Cuánto memorizamos la palabra del Señor? Se da la paradoja de que cuanto más acceso tenemos, menos aprovechamos ese acceso a la palabra. Y debemos de trabajar eso, hermanos, porque si queremos crecer, como dice el apóstol Pablo, el crecimiento lo da Dios. Pero si queremos crecer, tenemos que estar apegados a la palabra. ¿Y sabéis todos que el crecimiento es necesario? ¿Sabéis todos que el crecimiento es imprescindible, que el crecimiento es sano, que el crecimiento nos hace rejuvenecer buena parte de nuestras células, ¿no? Transforma además nuestro pensamiento, transforma nuestro carácter, transforma quienes somos. Porque si no maduráramos en nuestra vida, seríamos infantiles toda la vida, pensaríamos como piensan los niños durante toda la vida. Y el apóstol Pablo lo tenía muy claro cuando dice estas palabras. Dice, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo. Dice él, Pablo, quiero conocer a Cristo. ¿Y tú y yo, que somos más chiquititos, queremos conocer a Cristo? ¿No? ¿Necesitamos conocer a Cristo? Quiero conocer a Cristo. Quiero experimentar, dice él, el gran poder que lo levantó de los muertos.
Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Para Pablo era imprescindible, como José, estar junto a un manantial, al manantial de la palabra, y no salirnos de ahí, hermanos, disfrutar del manantial inagotable de la palabra del Señor. Pero José, versículo 23, hoy voy a ser más breve de lo normal, porque sabéis que me enrollo mucho, voy a ser más breve de lo normal. En el versículo 23 le dice Jacob, los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron. Dice un escritor inglés llamado C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Él tiene un libro que se titula El problema del dolor, súper interesante. Y él dice en ese libro lo siguiente: el dolor es el megáfono de Dios gritándole a un mundo sordo para llamar su atención y hacernos reflexionar sobre nuestra relación con Él. El dolor es el megáfono de Dios, que nos habla, que nos grita en nuestro dolor para que le podamos escuchar. José tiene que sufrir por parte de los arqueros, dice aquí Jacob. Lo atacaron ferozmente, le dispararon, le hostigaron. ¿Quiénes son esos arqueros? Os digo tres solamente. Primero, sus hermanos. ¿Recordáis la vida de José? ¿Recordáis que sus propios hermanos, por envidia, nos comentaban los niños, por envidia, hicieron con él todo lo que le hicieron? Lo entregaron, lo vendieron, lo echaron al pozo, querían quitárselo del medio, engañaron a su padre con respecto a la pérdida, supuesta pérdida de José. Dice el libro de los Proverbios que la envidia es la carcoma de los huesos. La envidia te va, como dice José Mota, te va recomiendo por dentro, te va comiendo tu propia existencia, porque la envidia no es solamente querer lo que el otro tiene, sino que otro no tenga lo que tú no tienes. Si yo no lo puedo tener, ese tampoco. Y eso es envidia. Dice Romanos capítulo 13 y versículo 13 que no seamos envidiosos, entre otras cosas que dice Pablo allí, ¿no? Dice Pablo lo siguiente: ya que nosotros pertenecemos al día, que vivimos a plena luz, que no tenemos nada que esconder, vivamos con decencia a la vista de todos. No participemos en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras. No viváis en promiscuidad sexual, no viváis en inmoralidad, no os metáis en peleas, no tengáis envidia. Fijaos que entre todo ese catálogo que él da, incluye la envidia como una cosa a evitar en la vida cristiana. Así que, hermano, no sientas envidia por ninguno de los que estamos aquí. No tenga envidia de nadie. ¿Tienes al Señor? ¿Qué más necesitas? ¿Por qué tenemos envidia? ¿Por qué envidiamos a los demás? Dice el libro de Eclesiastés que todo trabajo y toda obra excelente despierta la envidia. Si alguien sobresale y el otro ve que él no puede sobresalir, envidia y crítica sobre lo que esa persona está haciendo. Santiago 3:16 dice: donde hay celos y donde hay contienda, allí hay desorden y obra ruin. Así que, hermanos, no seamos un arquero lleno de envidia, como fueron los hermanos de José. Evitemos la envidia, dejémonos de envidia, porque José tuvo que sufrir de ese arquero, de sus hermanos, pero sufrió también de la mujer de su amo Potifar, ¿recordáis?
cómo Dios lo coloca, y lo han comentado los niños, cómo Dios lo coloca en la corte del faraón, lo pone como hombre de confianza plena de faraón, a su mano derecha, el siguiente después del faraón. Y la tentación y la venganza estaban allí, esperándole, como un arquero, deseando dispararle, deseando hostigarle. Pero él, recordáis todo lo que ocurre, ¿no? Cuando viene la mujer de Potifar y quiere acostarse con él y empieza a perseguirlo, hoy diríamos, empieza a acosarlo, ¿no? Sexualmente, y acuéstete conmigo y si no me voy a chivar, y si no... ¿Y sabéis lo que hizo José? Se sentó con ella, habló, razonó. ¿Qué hizo? Huyó. ¿Recordáis lo que dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. No te pongas a charlar con ellas, a dialogar con ellas. A ver, huye de las pasiones juveniles. Huye es, vete corriendo de donde estás, ¿no? Evita siquiera compartir con tu tentación que te está llegando, ¿no? Y el apóstol Pedro, cuando escribe su carta, escribe a esos hermanos expatriados, escribe a esa gente que está pasando por grandes pruebas, le dice estas palabras: queridos amigos, no os sorprendáis de la prueba de fuego por la que estáis atravesando como si algo extraño os estuviera aconteciendo. Que no os extrañe, sois cristianos, sí, pues que no os extrañe todas las pruebas de fuego que estáis atravesando, como si algo extraño os sucediera. En cambio, alegraos mucho porque esas pruebas os hacen partícipes con Cristo de vuestro sufrimiento, para que tengáis la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alegraos cuando os insulten por ser cristianos. ¿Se ha reído de ti alguna vez porque eres cristiano? Cuando te llaman el evangelista, el protestante, la protestante, el cura. Alegraos cuando os insulte por ser cristiano, dice Pedro, porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre vosotros. Sin embargo, si sufrís, que vais a sufrir, que no sea por matar, por robar, por causar problemas, por entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alabad a Dios por el privilegio de que os llamen por el nombre de Cristo. ¿Qué mejor cosa que te llamen cristiano? ¿Qué mejor cosa que esa? Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Así que, hermano, ¿estás sufriendo? ¿Estás padeciendo? Alégrate si estás padeciendo por ser cristiano. Ahora, si te estás metiendo en problemas que no te corresponden, ahí no te alegres. Ahí preocúpate, ¿no? Porque estás sufriendo. Pero si estás sufriendo porque te llega algo que no esperabas, dice la palabra, alégrate. Alégrate porque eso te hace ser partícipe con Cristo de su sufrimiento. Porque Él comprende tu sufrimiento, Él comprende mi sufrimiento. Él no es ajeno a lo que tú estás pasando. Él no está ausente de tu dolor, Él está en tu dolor y te hace partícipe con Él en su sufrimiento. José sufrió el acoso de la mujer de Potifar, de su amo. Decía Dostoyevsky, solo temo una cosa, decía él, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. José huyó y se dejó la ropa en el camino, ¿recordáis? No sé si llevaría ropa interior, pero cuando la mujer le enganchó la ropa, él salió huyendo y se dejó la ropa por el camino. Pero es mejor huir y perder la ropa que perder el carácter, ¿sí o no? Perdió la ropa, pero no perdió el carácter. Él sabía que no estaba bien lo que le proponía la mujer de Potifar y prefirió no hacerlo. Y sabía que él era un hombre que temía a Dios y no iba a tirarlo todo por la borda porque temía a Dios. Sin embargo, perdió la ropa, pero no perdió su carácter. Huyó, pero huyó hacia los brazos de Dios. A José se le quitó todo, excepto su capacidad para decidir su propio camino. Así que sus hermanos fueron arqueros contra él. La mujer de Potifar fue una arquera contra él. Y recordáis
el principal de los coperos, cuando José tiene aquel sueño y dice, bueno, cuando salgas de la cárcel, acuérdate de mí y intercede por mí. Intercedió por él. No, fue un ingrato, el principal de los coperos. Se olvidó completamente de José. Y recordaréis todos esa historia, pero recordaréis también al apóstol Pablo, un hombre que tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Un hombre que se desvivía por todos y cada uno de los creyentes de cada una de las iglesias que él había fundado o no había fundado, pero que había pasado por allí, que conocía perfectamente a esos creyentes y se desvivía por ellos. Y cuando le dice estas palabras a los corintios, dice, con gusto me desgastaré por vosotros. Y lo voy a hacer con gusto. Me desgastaré por vosotros. Y también gastaré todo lo que tengo. Yo no sé si se le cayeron 2 lagrimones cuando escribe ahora esto. Aunque parece que cuanto más os amo, menos me amáis vosotros a mí. Esto es duro, ¿eh? Que un pastor de una iglesia, que un obrero de una iglesia diga estas palabras a una congregación y le diga, mira, yo doy mi tiempo, doy mi dinero, doy mi esfuerzo, lo doy todo por vosotros, aunque amándoos más, sea amado menos. Y ese corazón que no le cabía en el pecho latía perfectamente, no porque descansaba en la confianza de los hombres, sabiendo que la gente somos ingratos, sino sabiendo, por sobre todo, que su corazón latía por Cristo. Y él le daba igual si al final le reconocían o no lo reconocían. Él sabía que estaba sirviendo a Cristo. ¿Sabéis que sentirse ignorado es la peor de las crueldades? Que alguien te hable y no te escuche o vuelva la cara o simplemente no te responda es la peor de las crueldades. ¿Tú piensas que si hablas con Dios no te está escuchando? No. Dios te escucha. Dios tiene su oído abierto a tus oraciones. Dios escucha al que se acerca a Él. Dios recibe al hijo más pródigo que pueda haber, al hijo más perdido que pueda haber. Y si te consideras un hijo o una hija pródiga, que ha huido de los brazos del Padre, de la casa del Padre, y has huido en busca de otras cosas que parecían aparentemente mejores, es el momento de volver a Dios porque Él te va a recibir. Y sabes que el padre de la parábola, cuando ve, dice la parábola, cuando ve de lejos al hijo, ¿qué hizo? Salir corriendo. ¿Sabéis por qué sale corriendo? Primero porque tenía ganas de ver al hijo, ¿sí o no? Pero se adelanta a toda la aldea, a todo el pueblo, porque a la vuelta de ese hijo, sabiendo los del pueblo que había deshonrado a su padre, había una ceremonia donde cogían una vasija de barro, un tipo de maceta de barro, era una ceremonia llamada la ceremonia Quetzaltzá, y cuando llegaba el hijo menor allí, rompían esa maceta, esa vasija de barro, en señal de que ese hijo había roto la relación con su padre y que era imposible que ese hijo fuera restaurado a la condición de hijo. Y el padre se adelanta a todo el pueblo, sale corriendo en busca de su hijo y ¿sabéis lo que hace? Besarle. Lo primero que hace es besarle. ¿Sabéis por qué? Porque el beso para un oriental es símbolo de amistad, es símbolo de reconciliación, es símbolo de recuperación. Por eso el padre sale corriendo y besa a su hijo, antes de que el pueblo se abalance contra él y hagan esa ceremonia de desprecio hacia el hijo. El padre lo recibe. Así que si eres un hijo pródigo o una hija pródiga, vuelve al Señor, porque Él te está esperando. Y Él va a salir corriendo en tu busca antes de que otros vengan a decirte, no puede restaurarte. Y José se sintió ignorado por el principal de los coperos. Él le dijo, mira, vas a tener un buen futuro, te van a perdonar, te van a restaurar tu posición de copero del rey, así que acuérdate de mí. Pero no se acordó.
Sufrió la ingratitud y sufrió el olvido. El sufrimiento, dice Víctor Frank, el sufrimiento ocupa toda el alma y toda la conciencia del hombre. No sufre una parte de tu alma o una parte de tu cerebro, una parte de tu emoción. Sufre toda tu alma y toda tu emoción y toda tu conciencia. Y dice, tanto si el sufrimiento es mucho como si es poco. Todo tu ser se involucra en tu sufrimiento. Y el que te ha creado, Dios que te ha creado, se involucra también en tu sufrimiento y en tu dolor. Y Él está preocupado por tu dolor, sea mucho o sea poco. Y le dice Jacob a José, estos arqueros, yo he dado solamente 3 ejemplos, hay muchos más, pero estos 3 arqueros, tus hermanos, la mujer de Potifar, el copero del rey, han lanzado sus flechas contra ti. Y fijaos el versículo 24. Pero su arco, el de José, su arco permaneció tenso. ¿Qué significa esto de que el arco de José permaneció tenso? Es muy bonito lo que aquí quiere expresar Jacob. Y es que José tenía prioridades en su vida. José sabía lo que había que hacer. ¿Sabéis cuál hubiera sido la opción más sencilla? Disparar contra esos arqueros, vengarse de estos arqueros, responder de la misma manera que le respondieron estos arqueros. ¿Lo hizo José? Los chavales no han contado que no. Los chavales han contado que José perdonó a sus hermanos, que José perdonó al copero, que José... ¿Por qué? Porque su arco permaneció tenso. La figura aquí es la del arco en posición, José sosteniendo el arco firmemente, y hay un brazo que continuamente va cogiendo las flechas y siempre está en movimiento. Pero este arco permanece siempre firme. Este arco sabe hacia dónde apuntar. Y el arco de José, la vida de José, el carácter de José, la fidelidad y la fe de José se mantuvieron siempre firmes. A pesar de que él empezó a lanzar flechas, pero no contra los arqueros que le habían atacado. Él supo mantener su arco firme, porque él tuvo una fe que no desfalleció, aunque tenía motivos para desfallecer, ¿sí o no? A la primera de cambio, José podría haber dicho, me quito a mis hermanos de en medio, ahora que estoy en un lugar, en una posición, cuando sus hermanos vienen, ¿sabéis lo que relata la Biblia continuamente que hace José cuando viene su hermano a él? ¿Se esconde a qué? A llorar por sus hermanos. A llorar porque recordaba lo que le habían hecho, pero él no tenía corazón para hacerle lo mismo. No era un hombre que se iba a vengar de su... aunque podía haberlo hecho. Pero no se vengó porque su corazón era un corazón diferente. Porque, ¿recordáis lo que dice la Biblia continuamente acerca de José? Dios estaba ¿con quién? Con José. Porque Dios estaba con José. Porque Dios estaba con José. Y lo repite muchas veces a lo largo de todo el libro del Génesis, ¿no? A partir de cuando se menciona la vida de José. Dios estaba con José. Dios estaba con José. Dios lo encaminó todo para bien. Dice, Dios me ha colocado, él lo dice en el capítulo 50, en el versículo 20, dice, vosotros propusisteis hacerme mal, pero Dios lo dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengáis miedo, porque al morir Jacob dijeron, ya no tenemos quien nos defienda. Ahora ya se va a vengar de todas formas. Ahora sí, verdad, que ya no tenemos escapatoria. Pero José tranquilamente, perdonad, se metió de nuevo en su cámara y se echó a llorar. Y cuando sale, porque los hermanos vienen con el lloriqueo, mira, somos todos esclavos, perdona, no. Y dice José, no me tengáis miedo. ¿Qué pensáis? ¿Que voy a responder con el mismo arco como vosotros habéis hecho conmigo? No. No tengáis miedo. ¿Acaso soy Dios para castigaros? Qué humildad la de José, ¿no? Qué corazón el de José. Vosotros propusisteis hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien.
Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengáis miedo, yo seguiré cuidando de vosotros y de vuestros hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Yo me imagino a su hermano escuchando estas palabras, ¿no? Alguno diría, ¿de verdad? Le diría al de lado, oye, ¿lo que está diciendo es verdad o lo está diciendo para pillarnos después? No, José tenía un corazón muy grande, un corazón lleno de Dios, un corazón que sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Porque esa fue su prioridad, una fe que no iba a desfallecer. Pero Pablo también, como hemos leído ahí en 2 Corintios capítulo 12, él no desfallecía, él se mantenía y a pesar de, dice, voy a seguir amándonos aunque sea amado menos. Eso en realidad me va a dar igual, ¿no? Pero yo voy a seguir amándonos. Y en otra ocasión le dice también a los corintios, en una de las cartas, dice, no murmuréis como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte lo destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si vosotros pensáis que estáis firmes, tened cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentáis en vuestra vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Dios es fiel. No va a permitir que la tentación sea mayor de lo que podáis soportar. Cuando seas tentado, Él te mostrará una salida para que puedas resistir. Decía alguien que cuando Dios nos prueba, es como el hombre o la mujer y el hombre, que meten un bizcocho en el horno. Y está pendiente de que nunca se queme, ¿verdad? Porque si no ha arruinado el pastel. Y dice que Dios está pendiente con una mano en el botón para cortar y con otra mirando el bizcocho. Para que, llegado el momento exacto, Dios te corta. Así que si estás pasando por una prueba, no te preocupes. Dios está al control. Dios está controlando perfectamente la situación. Y cuando sea el momento de cortar, no te preocupes que Dios va a cortar. No va a permitir que te quemes. No va a permitir que tu prueba sea más grande que lo que tú puedas soportar. Así que si estás pasando por una prueba difícil, piensa que Dios está probando tu vida, que Dios está sosteniendo tu vida y que Dios está en control de tu vida. No olvides que Dios está en el control absoluto de tu vida. Igual que estaba con la vida de José. Y José fue fortalecido porque supo perdonar a los envidiosos. Y nosotros somos llamados también a perdonar a aquellos que son envidiosos. A no tener envidia, en primer lugar hemos leído, pero también Pablo nos dice las siguientes palabras en el libro, la carta que le escribe a los romanos, y le dice, nunca devolváis a nadie mal por mal, comportado de tal manera que todo el mundo vea que vosotros sois personas honradas. Así que no devolvamos mal por mal. Frente a la tentación, Dios nos da firmeza de carácter. Y frente a los ingratos, mostremos gratitud. Pablo lo hacía. Aunque amando más, he amado menos, pero yo voy a seguir amando, porque es mi condición el seguir amando. Y hemos visto que Dios estaba continuamente con José. Y José decidió permanecer firme en un mundo que no estaba firme. Todo lo que José tenía le venía en contra, pero él decidió permanecer firme. Y finalmente, Jacob le da una promesa a José. Posiblemente tú tengas arqueros contra tu vida. Pero hermano y hermana, amigo y amiga, que tu arco se mantenga firme siempre. Apuntando hacia donde tienes que apuntar. Hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No apuntando al otro para ver si le das. No, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mantener un carácter firme en Cristo. Su arco, dice Jacob, permaneció tenso. Y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. La ayuda que recibió José para enfrentar todo esto, ¿sabéis de dónde viene? De arriba. Porque él podía mantener su arco firme, porque había una mano sobre ese arco, había una mano sobre su mano, y esa mano era la que le sostenía. No era la fuerza de José. No era la capacidad de José. Era el poder y la capacidad de Dios obrando en José. Era su mano, la mano de Dios, obrando en los brazos de José. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Y se pregunta el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Estaba mirando a ver si allí la figura es,
Miraba al monte a ver si por allá arriba venía el ejército para ayudarle. Y miraba a ver si asomaba algún estandarte, algún caballo o algún soldado. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los montes, los cielos y la tierra. Así que esa montaña que veía David, esa montaña la hizo Dios. Y puede ser que detrás no haya ningún soldado, ningún estandarte, ningún caballo, ningún ejército que venga a ayudarme. Pero quien hizo esa montaña está conmigo. Está conmigo y me va a ayudar, porque la ayuda no viene de las montañas, hermanos. La ayuda no viene nunca de la montaña. La ayuda viene del que hizo la montaña. Así que cuando alces tu vista para ver quién va a venir en tu ayuda, no mires a la montaña. Mira al que hizo la montaña. Finalmente, Jacob le da una bendición a José. Una bendición de que le dice, qué palabras tan bonitas, el Dios de tu padre te ayude. Que el Todopoderoso te bendiga. Con bendiciones de los cielos y con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del agua de abajo. Está diciendo que la bendición de Dios te rodee de tal manera que te cubra por completo, por arriba y por abajo. Que no quede nada en ti que no sea bendecido por Dios. De que el daño que te han hecho las flechas de esos arqueros sea sanado por Dios. Como hemos visto con los niños, Jehová sana. Jehová Rafael, Jehová sana. Que Dios te bendiga con bendiciones de los cielos y de las aguas de abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Es la mejor bendición que se le podía dar a un hijo en ese momento, ¿no? Bendición de prosperidad en la vida, de que todo le ayudara bien a José. Finalmente Jacob le está diciendo, José, que todo lo que te ocurra te lleve a bien. Esto me suena a algún versículo de la Biblia, ¿sí o no? ¿Me ayudáis? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea que tenemos la bendición que Jacob le estaba deseando a José, la tenemos tú y yo en Cristo, ¿sí o no? La tenemos en Cristo, claro que la tenemos en Cristo. Le dice que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Le estaba deseando prosperidad profesional a José, de que todo lo que hiciera le viniera bien. Esto también me suena a mí algún versículo, ¿no? ¿Os recuerda a Josué, por ejemplo? Cuando lo dice, sigue este libro de la ley y todo lo que hagas te saldrá bien, ¿verdad? Y le desea prosperidad familiar. Javi, ahora que vais a ser papás, el Salmo 112 hay que leérselo, ¿vale? Así que luego con Madi leéis el Salmo 112, los que somos papás ahora también, ¿no? Pero el que va a ser papá y Madi mamá, pues el Salmo 112 es la bendición familiar más grande que puede haber, de que un hombre y una mujer temerosos de Dios puedan transmitir a sus hijos el temor por el Señor. Salmo 147, versículo 3. Jehová, el Señor, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios vendó las heridas de José, porque José tenía cicatrices, ¿sí o no? Mi madre recordará por qué tengo esta cicatriz aquí. La culpa es de ella, ¿no? Yo tengo aquí una cicatriz, no porque me fuera a suicidar ni nada de eso, sino porque yo era muy caprichoso y tenía, en vez de tener un biberón de plástico como tenían todos los niños convencionales del año 1972, yo tenía un botellín del Alcázar, vacío, quiero decir, ¿no? Donde mi madre me echaba la leche, ¿sí o no? Le puso la tetina y yo bebía del botellín del Alcázar. No soy dado a la cerveza, me gusta, pero no con tanta intensidad, ¿no? Y me dijo un día, quédate en el sofá, no te muevas que estoy fregando, y pisa el suelo te va a escurrir. ¿Y qué hizo José María? Se levantó del sofá, anduvo por el suelo, se cayó y se rajó. Y tengo aquí una cicatriz que no me duele, no es fea del todo porque está disimuladilla, pero me aprieto y no me duele.
a pesar de todo el tiempo que ha pasado, 52 años ya. Posiblemente tú tengas cicatrices en tu vida también, en tu alma, pero ojalá que no te duelan. Ojalá que nunca duelan las cicatrices. Ojalá que no sean cicatrices que nunca han cerrado del todo y que hay que estar sacándole la supuración continua de ahí. Ojalá que tu vida, si está quebrantada, si tienes el corazón quebrantado, si tienes heridas, sean estas palabras tuyas: Jehová sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y como el buen samaritano curó y vendó las heridas de aquel hombre. Así que acabo con esto, con la pregunta clave. En el dolor, en el sufrimiento, en la adversidad, ¿qué decides? ¿Lanzarte contra la alambrada? ¿O decides arrojarte a los brazos de Dios? ¿Decides, como hicieron esto de Auschwitz, lanzarse contra la alambrada para quitarse de en medio y decir, se acabó mi sufrimiento? ¿O prefieres dejarte caer en los brazos de Dios para que Él sane tus heridas y sane tu corazón quebrantado? Dice una de las predicaciones del libro de los Hechos: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del rostro del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual. Posiblemente estés pasando por una época de agotamiento espiritual, de sequedad espiritual, de estar apagado espiritualmente. Arrepentíos y convertíos, porque del Señor pueden venir tiempos de refrigerio. De su rostro van a venir tiempos de refrigerio. Estamos buscando el sentido del sufrimiento. Lo vemos como un destino fatal que nos ha tocado vivir. No lo tocaba a otro nada más que a mí, vivir lo que yo estoy viviendo. Hay alguien que se le conoce en la Biblia como el varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos ver el rostro, lo menospreciamos. Y no le echamos cuentas, dice Isaías, no le echamos cuentas. Porque no era atractivo. Lo veías y no parecía ni un hombre. Era como una raíz de tierra seca, que no sirve para nada. Varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor Jesús. Aquel que sufre todo dolor. Aquel que sufre toda contradicción de pecadores. Aquel que sufre de sus arqueros propios. Y sufre en su carne el desprecio, la envidia, la burla, la entrega. Aquel que sufre hasta la muerte y muerte de cruz. Nos dice el autor a los Hebreos: nuestro sumo sacerdote Jesús comprende nuestra debilidad. ¿La comprende? Y tú dirás, pero ¿cómo Jesús no sabe por lo que yo estoy pasando? Bueno, la Biblia dice que Jesús comprende tu debilidad. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Por qué estás pasando tú? Piénsalo ahora. ¿Cuál es tu problema ahora? Jesús ha pasado por eso. ¿Las comprende? Porque ha pasado por eso. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí, en el trono de la gracia, donde está el varón de dolores, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Necesitas gracia? ¿Necesitas gracia, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Necesitas gracia de Dios? Búscala en el Calvario, búscala en el trono de Dios, búscala en la cruz, búscala donde solamente brota la gracia, porque en el mundo vas a tener desgracia, pero solamente del trono de Dios brota la gracia. Y cuando más la necesites, allí estará esperándote la gracia de Dios. Así que no la deseches, no la pases por alto, porque si quieres tiempo de refrigerio, si quieres lanzarte en los brazos de Dios en vez de lanzarte contra la alambrada, Dios está esperándote. Si has venido aquí en esta mañana, y yo el primero, y hemos escuchado acerca de José, será por algo. Háblalo con Dios.
Coméntalo con Dios y que Él derrame su bendición sobre nuestra vida, hermanos y hermanas. Amén.